haciendo, entonces, primero que nada quería agarrar y compartir un poco, eh, darles la bienvenida. Lo que vamos a hacer ahora, principalmente, quería que repasemos un poco, que veamos cuál es el concepto de variable, ¿sí? Cuando nosotros estamos haciendo, a ver si estoy compartiendo ahí. Perfecto. Ahí está. Sí, ahí se está compartiendo entonces el pizarrón blanco. Bien. Lo que vamos a hacer acá entonces, vamos a ver qué son las variables, ¿sí? Las variables son un concepto importantísimo que nosotros utilizamos, dentro de programación, cuando estamos haciendo código, ¿sí? Las variables. Y nosotros cuando las pensamos a las variables, lo pensamos desde un punto de vista, bueno, esto no está saliendo muy bien. A ver si comparto desde acá. Ahí está. A ver, de vuelta. Whiteboard. Ahí está. Me imagino que Max está muy tentado de rayar el pizarrón. Bien. A ver ahora. Bueno, la idea de esto es poder comentar un poco, eh, ahí está, acerca de las variables. Las variables es un concepto muy importante que nosotros utilizamos cuando estamos programando, que básicamente trata de poder, eh, de poder tener en cuenta cómo podemos hacer, qué herramientas tenemos nosotros para almacenar información, ¿sí? Cuando almacenamos información, nosotros lo que podemos pensar es que esta información se va a guardar dentro de algo que nosotros llamamos la memoria RAM, ¿sí? Tal vez hayan escuchado. La memoria RAM, para no entrar demasiado en detalle, es una memoria que guarda información dentro de la compu y que nosotros podemos pensarla como si fuera una especie de hoja cuadriculada, ¿sí? ¿Sí? Podemos pensarla como una hoja cuadriculada que tiene una cantidad de cuadraditos adentro, a la cual estos cuadraditos nosotros les vamos a llamar que son celdas de memoria. Uy. Estos cuadraditos que son celdas de memoria. Wow. Me quedo enganchado. Ahí está. Estos cuadraditos que son celdas de memoria, nosotros los vamos a aprovechar para guardar información ahí dentro y les vamos a guardar información dándoles nombre, ¿sí? El caso de uso de esto es que cuando nosotros estamos haciendo algún software, algún juego, alguna aplicación, algún sistema, nosotros vamos a necesitar guardar información, por ejemplo, el nombre de una persona, ¿sí? Supongamos que el nombre de la persona que yo quiero guardar es Max, ¿sí? Como uno de los alumnos de Tecne. Bueno, Max es el nombre que yo quiero guardar. Y supongamos que yo lo guardo acá en la primer celda de memoria, ¿sí? Estas van a ser celdas. Yo podría decir, bueno, a esta celda le voy a dar un valor. Podríamos suponer que hacemos algo así tipo de 2 dimensiones, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, que la celda 0,0 es la que obtiene ese valor. Pero programar haciendo eso sería muy, muy incómodo, ¿sí? Por eso lo que nosotros utilizamos son las variables, que en este caso, en vez de utilizar estas formas, ¿sí?, que tenemos acá, voy a borrar, en vez de utilizar estos numeritos, lo que yo voy a hacer es agarrar y ponerle un nombre a esa cajita. Esta cajita le voy a poner, por ejemplo, el nombre
Voy a poner nombre alumno, supongamos. ¿Sí? Entonces, de esta manera, cada vez que yo diga nombre alumno, me voy a estar refiriendo a lo que está dentro de esa cajita. ¿Sí? También tenemos otra manera de ver esto, y es que nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos agarrar y poner, no sé, vamos a poner otro nombre, vamos a poner Carlos. Uy, vamos a poner Carlos. Fíjense que algo importante acá es que lo voy a poner entre comillas, ¿sí? Y a esto podemos pensarlo como que también, que Carlos está dentro de una caja y que la caja tiene una etiqueta llamada, por ejemplo, nombre, no sé, nombre usuario podría ser, ¿sí? Nombre usuario. Bienvenidos a los que van llegando, recién comenzamos. Estamos explicando qué son las variables, ¿sí? Ahora estamos viendo que tenemos el chat. Juli. Bueno, no hay problema. Hola Juli, ¿cómo estás? Estamos explicando entonces qué son las variables y estábamos diciendo que esto podría ser como una especie de fuentecita o de caja donde adentro vamos a poner el nombre Carlos, por eso lo pusimos entre comillas porque es un texto, y vamos a esa cajita le vamos a poner una etiqueta que se llame nombre de usuario. Entonces cada vez que nosotros nos vamos a referir a nombre de usuario, en realidad vamos a estar queriendo acceder al valor Carlos, ¿sí? De esa misma forma también podemos hacer otra forma nueva, que sea por ejemplo edad, ¿sí? Entonces vamos a hacer otra cajita que se llame edad, ¿sí? Y adentro vamos a ponerle, no sé, 16, ¿sí? 16 que es un número, o le podríamos poner si quisiéramos también con comillas, como si fuera texto. Eso depende de qué es lo que nosotros querramos estar haciendo, ¿sí? Entonces siempre que nosotros digamos edad, nos vamos a estar refiriendo en realidad a lo que contiene edad, que es 16. Bueno, cuando nosotros, ya para avanzar un poquito más, cada vez que queremos crear una variable, nosotros vamos a utilizar la palabra clave var, ¿sí? Vamos a dejar un espacio y vamos a poner el nombre de la variable. Entonces yo voy a poner nombre variable, ¿sí? Los nombres de las variables tienen una particularidad. Tienen algunas cosas, porque tienen algunas cosas que están prohibidas, ¿sí? Lo que no se tiene que hacer es utilizar espacios, ¿sí? Lo que no se tiene que hacer sería poner nombre, espacio, variable, ¿sí? Eso es lo que no se tiene que hacer porque no va a ser muy fácil para la computadora entender qué es lo que queremos hacer. Entonces hay una especie de estándar internacional donde esto es que este espacio que quedó acá, ¿sí? Está mal. Después, tampoco se pueden incluir puntos, por ejemplo, ¿sí? Un punto no se puede incluir dentro del nombre, digámosle nombre punto variable, no nos va a representar la variable porque el punto se utiliza para otra cosa, ¿sí? Y estas son como las dos consideraciones más importantes. Después también algunas recomendaciones que podemos tomar para el tema de escribir variables es que cuando escribimos variables tenemos que tratar de que sean descriptivas, ¿sí? Una variable descriptiva significa que el nombre de esa variable nos va a describir justamente qué es lo que está almacenando esa variable en ese momento. Si nosotros ponemos una variable que se llama edad, se entiende que vamos a estar refiriéndonos a la edad, ¿sí? Bien, ahora lo que quería hacer es hacer algunos ejemplos prácticos de esto. Voy a agarrar y voy a compartir la otra pantalla de la compu. Desktop 2, está. Voy a venir acá. Estoy acá en la otra pantalla de la compu. Y lo que vamos a hacer primero que nada es crear un archivo, ¿sí? Vamos a ir a New File. Y lo primero que vamos a hacer es guardarlo, a este archivo.
lo vamos a guardar dentro de una carpeta que ya había creado, que se llama clase variables. Ahí está. Le vamos a llamar a este archivo ejemplo.js. ¿Sí? En ejemplo.js lo primero que vamos a hacer es agarrar y crear esta variable. Vamos a utilizar la palabra clave var y vamos a ponerle nombre, como veníamos viendo recién. Y le voy a poner comillas y le voy a poner, no sé, Saúl. ¿Sí? Y acá vamos a utilizar una herramienta importantísima que tenemos en JavaScript. Perdón, me olvidé de aclarar que estábamos utilizando el lenguaje JavaScript. Más adelante vamos a ver otros ejemplos en otros lenguajes, lo cual está bastante bueno para poder comparar cómo se manejan las variables en distintos lenguajes de programación. Por eso es que utilizamos, bueno, acá el .js, ¿no? Y acá lo que vamos a utilizar para ir haciendo algunas pruebitas es utilizar la herramienta console.log, ¿sí? Donde nosotros ahora vamos a agarrar y vamos a utilizar el console.log para imprimir por consola lo que está dentro de la variable nombre, ¿sí? Voy a guardar esto, voy a abrir la consola, yo ya estoy acá dentro de la carpeta en la consola, ven que dice clase variables, ¿sí? Y así sea un ls, esto me va a mostrar qué archivos tengo dentro. El archivo que tengo dentro de clase variables es ejemplo.js. Así que voy a agarrar, lo voy a ejecutar. Para eso tengo que escribir node. Y ahora voy a poner ejemplo.js. Y fíjense que ahí me imprimió Saúl, ¿sí? Vamos a volver. Y si yo cambio esto, y acá pongo Saúl Gómez, supongamos es una persona, lo guardo de vuelta. Me voy a venir acá, voy a ejecutar de vuelta. Y fíjense que me imprimió ahora Saúl Gómez, ¿sí? Estas son algunas de las cosas que podemos hacer con variables. Podemos almacenar un nombre, podemos almacenar un número también, ¿sí? Vamos a almacenar un número, el 12, pero en vez de ponerle nombre, mejor vamos a ponerle otra cosa, vamos a ponerle número. Y acá también número. Lo guardamos y voy a venir acá, voy a ejecutar de vuelta y me va a devolver el 12. Ahora, ¿qué pasa si yo acá en vez de poner número hubiera puesto nombre y hubiera querido imprimir una variable que no existe? ¿Sí? Vamos a guardarlo, vamos a venir acá y vamos a volver a ejecutar. Y fíjense que acá me tiró un error. Toda esta chorrera que no se entiende nada, ¿no? Pero por ahí sí lo podemos entender un poco. A ver, vamos a leerlo. Bueno, acá primero que nada me dice en dónde está el error, en dónde encontró el error. Me dice que es en el archivo ejemplo, en la línea 3. ¿Sí? La línea 3 del archivo ejemplo. ¿Qué tiene la línea 3? Bueno, tiene el console.log. Tiene el console.log. Y después también tenemos acá, en el console.log, nos está indicando como con una flechita dónde está el problema. Y fíjense que acá me dice, reference error, nombre is not defined. Esto que nos está pasando acá es porque, a ver, están hablando en el chat, ahí está. Sí, ahora lo estoy grabando, Juli, a esto y lo voy a subir al canal de YouTube de Tecne para que lo pueda ver. Genial. Me dice reference error, nombre is not defined. Porque el nombre no está definido, ¿sí? Si nosotros vemos el código, no dice nombre en ningún lado. Ahora, si yo vengo acá y pongo var, nombre, ¿sí? Y lo guardo así nomás, voy a venir, limpio la pantalla con clear, que es un comando, lo voy a ejecutar de vuelta. Y fíjense que ahora no me imprime más el error de antes, sino que me imprime undefined. Undefined significa que la variable sí existe, pero que no está definida, o sea, como que no tiene valor, ¿sí? Entonces yo acá podría venir, vengo acá, pongo vacío, ¿sí? Lo guardo y cuando vengo ejecuto acá de vuelta y ahí me imprimió algo como que no hay nada en realidad. ¿Por qué? Bueno, porque me pudo imprimir la variable nombre, pero el nombre estaba vacío. Pero no significa que no exista, ¿sí? Eso sería, como veníamos con el ejemplo de la caja, como tener una caja que nosotros vamos, le pegamos una etiqueta tipo, bueno, vieron que a veces en nuestras casas tenemos un tarro que tiene las lapiceras. Bueno, el tarro de las lapiceras está vacío. Esto es exactamente lo mismo, ¿sí?
La diferencia es que nosotros en las variables podemos, bueno, las variables son una gran herramienta para lo que nosotros necesitamos implementarlas al momento de estar programando. Bueno, ¿qué más les puedo contar? También podemos hacer cosas que están copadas, como por ejemplo, fíjense, podríamos agarrar y ya falta poquito para terminar, pero les voy a dar un ejemplo que está bastante bueno. Podemos hacer cálculos, ¿sí? Por ejemplo, podemos hacer var que sea número 1, ¿sí? Que sea igual a, o en vez de número 1, porque es muy confuso, vamos a poner el número a. Vamos a ponerle que sea igual a 5, ¿sí? Después vamos a crear otra variable que se va a llamar número b y que va a ser igual a 7. Y después vamos a hacer una variable que se llama resultado y ahí vamos a hacer número a más número b, ¿sí? Entonces acá, dentro de console.log, lo que nosotros podemos poner es un texto que diga la suma entre y acá vamos a hacer algo que se llama concatenación, ¿sí? La concatenación es, voy a poner acá como comentario, la concatenación es cuando unimos información, dentro de un mensaje, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a utilizar el símbolo más para poder unir una información con otra, ¿sí? Entonces, por eso acá dejamos este espacio y acá vamos a poner la variable número a. Voy a poner otro más, voy a poner espacio de vuelta. Y fíjense que acá puse comillas otra vez. Y estas comillas las ponemos porque las comillas nos describen a nosotros que eso es un texto. O sea que adentro, que lo que hay adentro no se va como a ejecutar, que no va a tener nada de información adentro de eso. En cambio el número a no lo ponemos entre comillas porque es una variable, o sea que sí tiene información adentro. Entonces acá voy a poner la suma entre número a y dejo espacio y acá voy a poner número b. Voy a sumar de vuelta y voy a poner espacio es, dos puntos, espacio, y ahí le voy a poner resultado. Esto, si quieren, acá le pueden dejar espacios también. Esto es indistinto, ¿sí? Cuando esto se compila, cuando esto se interpreta, cuando esto es ejecutado, en ningún momento va a haber alguna diferencia porque dejen estos espacios acá afuera de las comillas. Lo que yo digo adentro es cuando está en verde y lo que es afuera de las comillas es lo que está en blanco, ¿sí? Bueno, lo voy a ejecutar, lo voy a guardar y ahora me voy a venir acá para ejecutar este ejemplo, ¿sí? Y fíjense que ahí me dice la suma entre 5 y 7 es 12. ¿Cómo es que llegamos de acá a acá? Bueno, todo esto pasó porque si nosotros seguimos la ejecución, podemos ver lo siguiente. Cuando nosotros agarramos acá este comando node y pusimos ejemplo.js y le dimos enter, lo que sucedió fue que lo primero que hizo la compu fue crear la variable número a igual a 5. Eso se creó en la memoria RAM, ¿sí? Después, lo segundo que sucedió fue crear otra variable en la memoria RAM que se llama número b y que almacena el valor 7. Y después creó otra variable que se llama resultado. Y fíjense qué particular, la variable resultado acá lo que almacenó fue justamente el resultado de este cálculo. O sea que nosotros dentro de resultado guardamos cuál fue la solución de resolver el cálculo este, que es una suma entre el valor que contiene la variable a, la variable número a, y el valor que contiene la variable número b. Entonces, cuando llega acá la compu dice, bueno, ¿qué es número a? Ah, número a es una variable, y número a vale 5. Bueno, entonces vamos a reemplazarlo por 5, ¿sí? Esto es lo que hubiera hecho la compu. Y después, ¿qué es número b? Número b es una variable que vale 7. Ah, bueno, vamos a reemplazarlo por 7. Entonces 5 más 7, ¿cuánto da? 12. Bueno, eso entonces vamos a guardarlo dentro de la variable resultado, ¿sí? Esto que estamos viendo acá es súper útil, se utiliza muchísimo
Y es como que uno cuando está programando constantemente está haciendo esto todo el tiempo. Es como de alguna manera mover cosas de lugar constantemente, pasarlas, sumarlas, agrandarlas. Qué sé yo, cuando uno está manejando eh, cadenas de texto que necesitas mandar un mensaje de error o algo por el estilo, uno está armando todo el tiempo estos mensajes de concatenación. Bien, Maxi me pregunta qué programa usamos para JavaScript. Yo acá estoy usando un editor de texto, voy a poner acá, editor que se llama Atom, ¿sí? Lo pueden descargar de la página que es atom.io, ¿sí? www.atom.io. Después estoy utilizando la consola, la pantalla negra esta. Yo estoy utilizando iterm, pero ustedes, si por esto lo estoy utilizando porque estoy con Mac. Si ustedes están en Windows, lo que pueden usar es la consola que es símbolo de sistemas, ¿sí? Para eso estaría bueno armar un video para a lo largo de la semana. Aparece como CDM, claro, tal cual. Así que la próxima semana por ahí armamos un videito sobre cómo utilizar esta consola con algunos comandos básicos que va a estar bueno para poder empezar a practicar todo lo de las clases de los viernes, ¿sí? Bueno, como se pueden imaginar acá, como hicimos suma, podemos hacer resta, ¿sí? Y entonces acá podemos poner resta. Y cuando me vengo acá, turun, ejecuto y ahí me dice la resta entre 5 y 7 es -2, ¿sí? O podemos hacer multiplicación. Y acá vengo y dice la multiplicación entre 5 y 7 es 35, ¿sí? Ahora, ¿qué hubiera pasado si vamos a quedarnos con la suma acá, si yo a estos 5 y 7 le hubiera puesto, por ejemplo, entre comillas, ¿sí? Si yo esto lo hubiera puesto entre comillas, lo que hubiera sucedido es que se me transforma en texto, ¿sí? Fíjense que ahora, antes que estaban como un color medio fucsia, ahora aparecen en un color verde. Lo voy a guardar y voy a ejecutar este código y fíjense lo que me aparece. La suma entre 5 y 7 es 57. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque acá lo que pasó es que justamente, como decíamos, se concatenó, ¿sí? Porque nosotros podemos hacer esto, podemos concatenar texto, ¿sí? A través de estas variables. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo nuevo que sea concatenar texto, ¿sí? Concatenar texto.js. Sacar una variable que sea nombre y que sea, vamos a ponerle Julieta, ¿sí? Y vamos a hacer otra variable que sea apellido. A ver, otra variable que sea apellido, que sea Romero. Cambié de apellido. Bien, y acá vamos a poner otra variable que sea nombre completo, ¿sí? Entonces acá voy a poner nombre más y acá voy a poner apellido. Va a hacer un console log de nombre completo, ¿sí? Y ahora voy a agarrar y voy a ejecutar esto. Vamos a hacer node. Puse ejemplo, pero era concatenar texto el ejemplo, bien. Fíjense que ahí me imprimió Julieta Romero. ¿Por qué me imprimió Julieta Romero? Bueno, porque nombre completo, que es lo que estoy imprimiendo con el console log, dentro de nombre completo está esto. ¿Y qué es esto? Bueno, es la concatenación con un espacio en el medio, ¿sí? De nombre más apellido. ¿Por qué? Porque si yo hubiera hecho lo siguiente, queriendo concatenar nombre más apellido, me hubiera quedado el nombre junto con el apellido sin ningún espacio. Me hubiera quedado mal, ¿sí? Entonces, esto que estamos viendo acá es importantísimo. Se utiliza en todos lados. Se utiliza para, por ejemplo, darle valor
a un montón se utiliza mucho en los juegos para, por ejemplo, contar puntos, para justamente darle valor a usuarios, a datos de usuario, a datos de lo que fuera que estemos utilizando nosotros en nuestras aplicaciones. Todo el tiempo vamos a estar utilizando variables para almacenar información, ¿sí? Esto es lo que quería explicar por hoy. Es la primera clase, así que les agradezco por haber estado. Les voy a dejar, después les voy a mandar por mail para que me manden un poco de feedback, a ver qué les pareció la clase y que me cuenten a ver qué podría mejorar para la clase el próximo viernes. Estoy muy entusiasmado con esto de todos los viernes hacer una clase cortita para explicar algunas cosas específicas, eh, porque me parece que están buenas y que viene bien hacer este tipo de repasos y que puedan sumarse todos los que quieran. Así que bueno, los dejo y que tengan un re lindo fin de semana. Chau, chau.